están? Bienvenidos a su programa Rema Matrimonios. Le damos infinitas gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes la palabra de Dios, la cual da vida, esperanza, confianza. Este programa está basado en el Salmo 127.1, en el cual dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Hemos dicho en muchas ocasiones que lamentablemente a veces por no tener un buen maestro de obras, nos echaron, gastamos toda la plata que teníamos ahorrada para alguna casita o alguna reparación y se lo dimos a albañiles que nos los dejaron fatales. Pero aquí es diferente, tenemos al maestro de obras, al que de él salió que fuese el matrimonio y cuál era el propósito de él, el que diseñó. Entonces imagínense, él tiene los mejores planos para su vida, para su familia, así que podemos depositar tranquilamente en nuestro Señor nuestro matrimonio. Mi nombre es Jochebed Mayorga y el nombre de mi esposo Johnny Sandoval. Un gusto para servirles, qué bueno poder compartir con ustedes. Hoy traemos un tema muy relevante, ¿verdad? Hemos compartido temas acerca de la familia, hemos compartido acerca de las relaciones que deben de existir en el contexto de matrimonio, ¿verdad? Ese versículo, el Señor debe edificar nuestras casas, debe ser el centro, pero a veces lo tenemos como en forma teórica. Pero hoy vamos a ver algo muy importante. El tema de hoy se llama: la salvación es un regalo de Dios, para el que cree. Ok. La salvación es un regalo de Dios. ¿Quiere decir que no es algo que yo pueda lograr por mérito propio? Obtener por sí mismo, no. ¿No es algo que yo pueda hacer para tener ese favor? No. ¿No puedo comprar? Porque Pablo nos enseña en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es precisamente que viene Jesucristo a morir en la cruz, ¿verdad? Porque si así no fuera, si fuera por méritos propios, Jesucristo vino a morir en vano, ¿verdad? Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 8 nos enseña: porque por gracias ustedes son salvos, porque por gracia, ¿verdad? Por la gracia de Dios son salvos, por medio de la fe, dice, y esto no de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? O sea, Pablo escribiendo a los creyentes, a la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es dadora de la salvación, sino que es proclamadora de la salvación, ¿verdad? Es decir, eso no pertenece a ningún ser humano, sino que es un regalo de Dios para la persona que cree. Ginny, yo siempre he escuchado que de alguna manera yo tenía que hacer algo, dejar de comprar tal, abonar tal, proveer tal, comportarme tal para obtener tal vez esa salvación, porque inclusive muchos andan y dicen: no, hombre, jamás decirles, usted siente que es salvo, cree que es salvo, y es casi como ofensivo. Dicen: no, hombre, ¿cómo voy a hacer que es esa jactancia? Entonces la diferencia entre sentirme salvo es tener la convicción de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no que yo pueda aportar o hacer algo para sentirme salvo. Muy bien, sí, además de eso, cuando nosotros entregamos nuestras vidas al Señor, reconocemos ese sacrificio, ¿verdad? En la cruz, nacemos de nuevo, porque es lo que dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Dice: a los suyos vino, hablando de Jesucristo, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque estos han sido engendrados no por una voluntad humana, ¿verdad? Ni de varón ni de hembra, sino por la voluntad de Dios. Entonces ahí es cuando el creyente nace de nuevo, ¿verdad? Entra el Espíritu Santo a su vida y su vida viene siendo transformada desde su corazón, desde su interior hacia afuera, y el Espíritu Santo da testimonio de que ahora es un hijo o una hija de Dios. Ok, entonces no desde siempre soy hija de Dios, soy creación de Dios, porque me estás hablando de una adopción, que es cuando lo recibo en mi corazón, eso me da la oportunidad de ser adoptada por Dios Padre y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso es que el mensaje de Jesús es un mensaje totalmente revolucionario y contundente en la época que llegó, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Hoy mismo, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Y de qué me arrepiento? ¿De qué me arrepiento? Los judíos y los fariseos y los escribas pensaban que porque eran descendencia de Abraham eran salvos, ¿verdad? Y tenían ganada la vida eterna. Ya por un hecho, ya por nacionalidad. Sí, por nacionalidad y por herencia. Los gentiles pues estaban más aislados, ¿verdad? Estaban retirados de incluso la palabra de Dios, descalificados. Y ellos generalmente, ¿verdad? Los del Imperio Romano y todos estos gentiles tenían unos dioses como de guerra, ¿verdad? Dioses
Júpiter y este tipo de dioses, ¿verdad? Guerreros. Y Jesús trae un mensaje tremendo allá en Juan 3:16 y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Pero ¿cómo? No hay que luchar, no hay que arrebatar, no hay que golpear. Los fariseos decían, pero creer en qué? En que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías enviado, el Salvador del mundo. Y los gentiles decían, pero ¿cómo? Un Dios de amor, si nosotros tenemos dioses de guerra, etc. ¿va? Pero entonces el mensaje de Jesús es revolucionario. Hoy le vamos a compartir acerca de un hombre que nos narra el libro de Hechos en capítulo 10, que se llama Cornelio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en capítulo 10, versículo 1. Había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Entonces este hombre vemos que era un hombre piadoso, que ayudaba con sus recursos, daba dinero, oraba a Dios, ayudaba. Pero yo veo ese hombre buenísimo. ¿Qué le falta a ese hombre si realmente te digo que lo veo sumamente bueno? Generoso, misericordioso, piadoso, orador. ¿Qué le faltaba a ese hombre? No puedo entender qué le faltaba. ¿Qué le faltaba? ¿Sí? Le faltaba, le invitamos para que ustedes lean este capítulo 10 de Hechos, porque es bastante extenso, pero nosotros vamos a abocarnos a compartir unos versículos donde vamos a ver qué es lo que le faltaba. Bueno, este hombre tiene una visión, ¿verdad? El Señor le habla, ¿verdad? Le dice, el ángel le dijo, Dios tiene presentes tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro, que está alojado en la casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. O sea, Dios le dice que va a llegar un hombre que lo mande a llamar, que se llama Pedro. Este es el apóstol, ¿verdad? Y lo que queremos enfocarnos es cuando ya llega, ¿verdad?, en el mensaje que trae Pedro a la casa de Cornelio, ¿verdad? O sea, ¿qué era lo que hizo? O sea, ¿cuál era este mensaje que tenía que traerle Simón Pedro a él? Que Dios dice, me he fijado en lo que haces. O sea, no pasa nada inadvertido, lo bueno ni lo malo para Dios, pero Él tiene la forma. No es que yo lo puedo hacer a mi manera, Dios tiene el procedimiento y el cómo. Ok, ¿para qué le dice Pedro? Vamos a ver qué era lo que le faltaba, ¿verdad? A pesar de que era un hombre piadoso, era un hombre que ayudaba a las personas, que oraba a Dios, algo le faltaba. ¿Qué es? ¿Y qué es lo más importante que le faltaba? Está hermoso. Entonces dice, discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Pedro comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan el Bautista proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y vivimos con Él después de que resucitó. Bueno, en el libro de Pablo escribe que se le apareció a más de 500 personas después de resucitado. Sí. Y Él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo había puesto como juez de los vivos y de los muertos, a Jesucristo el Señor. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de pecados. Aquí está. Vuélvemelo a leer. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, desde Génesis hasta Apocalipsis. El personaje central es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Dice, y habían dicho
que quienes creen en Él, o sea, en Jesucristo, como el Mesías, como el enviado de Dios, como el que viene a salvar al mundo, ¿verdad? Reciben perdón de sus pecados. Ok, entonces no es cuestión de mis buenas obras, de mis buenas acciones, que no es que no tengan mérito, pero son insuficientes si no hay perdón de pecados en Cristo Jesús. O sea, en recibir al sacrificio que Dios tiene, o sea, que hizo a través de Jesucristo, ¿verdad? Ya no era de un animal perfecto, sino del Cordero perfecto, ¿verdad? Era Jesucristo, Dios Padre, o sea, Dios mismo en esa cruz para perdón de pecados. Si no lo tengo a Él para perdón de pecados, me quedé como una buena persona, pero sin salvación. Este hombre necesitaba escuchar hablar de Jesucristo. Qué tremendo. Que era solamente a través de Jesucristo en el cual podemos tener perdón de pecados. Y ahora me recuerdo cuando aquellos amigos, ¿verdad?, que traían un paralítico y la casa estaba llena y lo metieron hicieron un hueco en el techo y lo metieron, ¿verdad? Y la gente se queda así y lo primero que Jesús le dice a este hombre es: tus pecados te son perdonados. Claro, hay los que eran religiosos y fariseos dijeron: ¿quién es este que perdona pecados? Y él dijo: bueno, si le están dudando, porque es muy fácil decir estoy perdonando pecados, pero no es algo visible, ahora te voy a dar doble premio. No solamente vas a quedar perdonado y salvo, sino levántate, toma tu camilla y vete. O sea, salió premiado, claro, por la incredulidad. Porque Jesús conocía el corazón de las personas que estaban ahí y de lo que estaban murmurando y cavilando en su mente y en su corazón, y Jesús les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete. Obviamente que es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque usted no está viendo si efectivamente fueron perdonados, ¿verdad? Pero ahí Jesús le dice: levántate, toma. Yo tengo todo poder y autoridad, ¿verdad? Como digo en Mateo 28. Entonces, vea qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué hizo Cornelio? A este hombre dice que lo que le faltaba era saber que Jesucristo era el Señor, era el Salvador, y que había muerto en la cruz por él, y que a través de la sangre que había sido derramada podía recibir perdón de sus pecados. Pero dice que Pedro estaba predicando en ese momento, y vea lo que dice: todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo, aquí va, creyentes procedentes del judaísmo, que habían llegado con Pedro, se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, ¿verdad? Pues los oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Y entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedara con ellos algunos días. Cornelio humildemente reconoció que alguien tenía algo que decir importante. El Señor le habló en sueños, en visión, lo mandó a llamar. No dijo: no, un momento, yo sigo haciendo las cosas bien, las estoy cumpliendo religiosamente, las estoy haciendo bondadosamente ante las personas, sino que Cornelio se permitió escuchar ese mensaje. Y dice que él y su casa lo recibieron y fueron bautizados esos días. Qué hermoso. Hoy te estamos llevando ese evangelio a tu casa. Jesucristo vino a morir en una cruz para llevar tus pecados y los nuestros. Pero no solamente tiene que quedar en el conocimiento, sino que tiene que bajar a nuestro corazón, porque como dice Romanos, creer de corazón. Como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tú tienes oportunidad de hacer esa oración y rendirte al Señor, y que la salvación llegue a tu vida y a tu casa. Te dejamos con este gran mensaje de salvación y de esperanza. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarda, que el Señor cumpla muchas bendiciones. Hasta la próxima.